Continuamos entonces con esta jornada de la tarde. Nuestra siguiente ponencia es validación experimental lineal para modelar la capacidad de medición y calibración de un laboratorio acreditado de acuerdo a la política ILAC P1409 del 2020. Nuestro ponente invitado, Luis Albeiro Vieira Peñuela. Él es ingeniero industrial con experiencia en excelencia operativa Lean Six Sigma, desarrollo de eventos Kaizen, DOA, DMAIC, estadística de procesos, pruebas de hipótesis, pruebas de desempeño a personal y análisis multivariado para identificación de variables críticas de proceso. Evaluador experto técnico ISO IEC 17025. Participante como experto técnico en proyectos con ONUDI en Ecuador, al Instituto Hidrológico INJAMI y formador de expertos del Servicio Ecuatoriano de Acreditación SAE, autor de varios documentos técnicos publicados en CENAM, ResearchGate, ACIPET, entre otros. Actualmente se desempeña como gerente técnico de laboratorio acreditado en la ciudad de Querétaro, en el estado de Querétaro, en México. Así que démosle entonces la bienvenida al ingeniero Luis Albeiro Vieira. Bienvenido. Muchísimas gracias, Laura. Un gusto para mí estar aquí acompañándoles en este magnífico evento, con una ponencia que la verdad para mí es de mucho agrado presentarles a ustedes. Es un paper que recién estamos estrenando, se está emitiendo. Este paper lo van a encontrar más adelante, vamos a estar compartiendo el link desde donde pueden descargarlo. Está precisamente ya publicado en la página de ResearchGate, en donde precisamente se está ya disponible para lectura y para descarga. Es un tema bastante interesante. Estoy dando una propuesta estadística a culminar el proceso que se realiza mediante la expresión de las capacidades de medición y calibración de los laboratorios. Estamos hablando precisamente de la CMC, que los laboratorios acreditados expresamos en nuestros alcances de acreditación. Específicamente, hablo de una validación experimental lineal, porque así lo contempla la política ILAC P14, que como bien sabrán, es una política que acogemos de manera, digamos, total todos los laboratorios acreditados y los organismos acreditadores en el mundo. Para lo cual he presentado una serie de diapositivas que me ayudarán al desarrollo lógico de la ponencia, como para que entremos un poquito en contexto. Sí, tomando en cuenta de que la fuente maestra de información pues es esta política, la política ILAC P14. Y específicamente nos vamos a remitir a un solo numeral, que es el que vamos a estar trabajando, parte de lo cual ya voy a empezar a compartirles a continuación. Entonces, esta es la política de la que les hablo, la política ILAC P14, una política que fue actualizada en el año 2020, está recién actualizada. Esto fue el año pasado a finales, en el mes de septiembre, de allí su código como 09-2020. Y como mencioné antes, es la política que acogen todos los laboratorios, o acogemos todos los laboratorios de calibración y ensayo acreditados en el mundo, ¿no? Me estoy refiriendo específicamente al numeral 4.2, cuando nosotros estamos hablando de las formas que nos presenta la política para presentar precisamente nuestros alcances de acreditación, ¿no? Me estoy refiriendo específicamente a ello. Y por esta razón, hago hincapié al inciso B del numeral 4.2, cuando en el inciso B se nos dice que nosotros estamos acostumbrados a que siempre las CMCs o la incertidumbre más pequeña que nosotros conocemos, ¿verdad? Que es la que presentamos precisamente en los alcances de acreditación, pues se conoce como una incertidumbre a la cual llegamos bajo condiciones rutinarias de servicio, eso como primera medida, y con el mejor dispositivo existente, una ambigüedad que logró precisamente eliminarse con la actualización de esta política, ya que antes, digamos, se decía, pero bueno, no tenemos el mejor dispositivo que yo pudiera llegar a calibrar, ¿no? Entonces hacíamos supuestos numéricos sobre instrumentos que a lo mejor nunca íbamos a tener en el laboratorio. Cuando ahora se habla bajo condiciones normales de servicio, pues ya entendemos que es el mejor dispositivo que simplemente nos pueda llegar al laboratorio bajo una condición estándar de servicio o cotidiana,
con base en los clientes que solemos atender. Sin embargo, la mayoría de CMC se expresan como un solo valor, ¿no? Como un valor que representa ese intervalo o ese rango de medición por su definición al inglés range, que nosotros en español lo traducimos como intervalo de medición, que a algunos expertos en metrología no les gusta la palabra rango, aunque el BIM todavía lo sigue aceptando. Y el inciso B llama la atención que nos presenta una metodología o una posibilidad de presentar la CMC como un rango, ¿cierto? Que represente, como una ecuación que represente ese rango de medición. Y dice precisamente que en este caso, cuando se da precisamente esa condición que estamos hablando, es decir, la condición de presentar nuestra CMC como un rango o como un intervalo para el laboratorio, menciona la misma política de que en ese caso el laboratorio debe asegurarse que la interpolación lineal, y aquí quiero hacer un pequeño hincapié y hacer una pequeña pausa para que nosotros recalquemos acá que la política directamente está hablando de una interpolación lineal. Entendemos los estudiosos que a nivel matemático nosotros podemos llegar a tener varios tipos de modelado de datos que no siempre sean representados por una pendiente o por una ecuación lineal de la forma y igual a m de x más b. Sin embargo, aquí la política es clara al decir de que nosotros necesitamos linealizar esa ecuación. Y la razón por la cual lo menciona expresamente así la política no es porque no se pueda utilizar otro factor de interpolación. Entonces vamos a recordar por allí lo que nos menciona precisamente la JCGM 100, que al día de hoy sigue siendo nuestro documento de referencia para todos los temas de incertidumbre medición. Y allí en el numeral H3, en el anexo H3 de la GUM, pues se habla de un proceso de modelado de datos, de un ejemplo que lo hace, por cierto, en la magnitud física de temperatura, y se habla de mínimos cuadrados. Pero en ningún lado nos está diciendo que tiene que ser una ecuación lineal necesariamente, aunque su desarrollo sí se ejecuta en su ejemplo con una ecuación lineal. Esto nos lleva a pensar que lo importante aquí no es que siempre sea una ecuación lineal, sino que si utilizamos un modelado diferente, ejemplo, mínimos cuadrados con un polinomio de grado 2 o de grado 3, ¿cierto? De segundo o tercer orden, pues lo que nosotros tendríamos que hacer es linealizar esa ecuación resultante que estaría representando mis datos de medición para después proceder con su validación. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué el ingeniero me está hablando de validación? Si aquí se nos está hablando exclusivamente de la forma como proyectaríamos nuestra CMC mediante una ecuación lineal que nos ayude a interpolar los valores intermedios de incertidumbre de medición. Y aquí es donde cortamos otra de las ambigüedades que a nivel técnico, ¿cierto? A nivel de expertos de metrología, de varios sitios que he tenido este tipo de charla y de discusión, existe respecto a, ¿y la incertidumbre se puede interpolar o no se puede interpolar? ¿Cierto? Es una de las preguntas más comunes que me han hecho a mí, y la respuesta que yo siempre he dado es, pues bueno, dirijámonos a documentos oficiales. Este es un documento oficial, estamos hablando de la política ILAC P9, ¿cierto? P14, perdón, para expresión de incertidumbre de medición, y aquí el inciso B contempla la posibilidad precisamente de que una CMC, ¿qué es una CMC? Pues es una incertidumbre, que es la más pequeña, la que representa la capacidad de medición y calibración del laboratorio, que es la que, digamos, suma las condiciones del método, del personal, de las condiciones ambientales y todas aquellas condiciones que nosotros tenemos dentro del laboratorio sobre las cuales se desarrolló precisamente la validación o verificación misma del método que hemos hecho para cumplir precisamente con el otro lineamiento de ISO IS 17025. Esto no significa bajo ningún caso que la CMC deje de ser una incertidumbre. Y la política que está siendo objeto de nuestro estudio, la política de la P14 precisamente, dice que se puede utilizar una ecuación, en este caso lineal, ¿para qué? Para encontrar los valores interpolados de incertidumbre en los subintervalos o en los valores intermedios de nuestro rango nominal. Entonces, contestaríamos esa primera pregunta, ¿cierto? De si la incertidumbre se puede interpolar o no. La respuesta es que sí, la misma política lo está permitiendo. De hecho, aunque es algo que no vamos a trabajar durante la ponencia, existe estadística y matemáticamente un estudio multivariado que nos permitiría analizar de una manera mucho más específica y mucho más concreta
en estudios y situaciones de laboratorio, cómo podríamos llegar a interpolar esa incertidumbre en medición y cómo podríamos llegar a interpretar también la incertidumbre resultante de dicho modelado. ¿Listo? Como les menciono, es algo que no vamos a tratar durante la ponencia porque es un tema un poco más profundo, pero sí quiero que se lleven en mente que es posible. Y es posible porque, si bien la mayoría de las prácticas comunes en los laboratorios de ensayo y calibración es tomar el valor de incertidumbre más grande dentro del subintervalo, y si bien esto digamos que es sano, porque nos ayuda a guardar seguridad sobre lo que posiblemente podamos tener como resultado de medición y eliminar cualquier tipo de ambigüedad, cualquier tipo de actividad que nosotros realicemos para mejorar la competencia técnica de nuestro laboratorio y ofrecer evidencia objetiva del cumplimiento del mismo, pues bienvenida sea. Así que efectivamente podemos realizar un modelado sobre el cual nosotros podamos interpolar incertidumbre de medición. Yéndonos a este punto precisamente, que es el de la CMC, ¿cierto? Que es el que nos presenta la política de la P14, respecto a la forma que tenemos de proyectar nuestra capacidad de medición y calibración del laboratorio, que es muy común, por ejemplo, en magnitudes físicas como dimensional, ¿cierto? Cuando estamos representando en algunos alcances una ecuación para poder expresarle a nuestros clientes cuál es la incertidumbre mínima que nosotros tendríamos dentro del laboratorio como CMC. Entonces, debemos entender en primera etapa qué es lo que nos está pidiendo precisamente la política. ¿Listo? La política nos está diciendo el laboratorio debe asegurarse. Y en metrología nosotros solamente podemos asegurarnos de algo con evidencia objetiva. Y la evidencia objetiva, empezamos a tener en cuenta que ese término de evidencia objetiva se nos empieza a parecer a otros términos que aparecen implícitos dentro de la misma norma ISO IS 17025. Ejemplo, el término de verificación. Si nosotros leemos la definición de verificación por allí en la norma ISO 17025 en su versión más actual, la versión 2017, vamos a encontrar una definición algo así como que es aportación de evidencia objetiva sobre el cumplimiento de algo, ¿cierto? Un parámetro o algo así. Y si nosotros leemos la definición, por ejemplo, de validación, empieza con la palabra verificar. Es decir, que cuando nosotros validamos también verificamos. Entonces allí existe la otra ambigüedad entre laboratorios, ¿no? Yo debo verificar o debo validar un método. Y entonces, no, es que los métodos son normalizados y entonces no debo validarlos sino verificarlos. Y entonces empezamos a entrar en esa discusión de qué es un método normalizado, ¿cierto? Porque algunos trabajan con guías técnicas de institutos de metrología, como el INM de Colombia, el Centro Nacional de Metrología de México, el Centro Español de Metrología, y decimos, bueno, estas no son normas, son como guías. Entonces, estas necesitan validación o verificación. Entonces, para que no nos confundamos, lo único que nosotros necesitamos tener en cuenta es que la diferencia de fondo existente entre estos dos términos de validación y verificación es la cantidad analítica de parámetros de desempeño. Recordemos que cuando nosotros validamos un método, evaluamos el desempeño del método en términos de lo que el vocabulario internacional de metrología BIM, JCGM 200 en su versión más reciente, pues nos define precisamente bajo el término de exactitud, ¿cierto? Donde después de dar la definición primaria, que es la proximidad, ¿cierto?, que existe entre los valores convencionalmente verdaderos y los valores encontrados en una medición, empieza a decirnos en sus notas, por ejemplo, que la exactitud es la sumatoria de la veracidad y la precisión. Entendiendo esto, que exactitud es veracidad y precisión, entendemos qué es lo que vende un laboratorio. Los laboratorios de calibración y ensayo, lo que estamos vendiendo es eso, exactitud. Es decir, estamos diciéndole a nuestros clientes que somos exactos y precisos. Y en ese orden de ideas, cuando dice que el laboratorio debe asegurarse, pues estamos hablando de una validación analítica de nuestro modelo matemático. Algo que debo decirles, pocos laboratorios lo realizan. Lo puedo decir por experiencia, como evaluador técnico en la mayoría de ejercicios de evaluación que realizo, me doy cuenta que la mayoría de laboratorios que utilizan este modelo de ILAC P14 no se aseguran de que esa ecuación realmente represente los valores de CMC entregados durante toda la parte que están haciendo de demostrar objetivamente las incertidumbres mínimas para cada uno de los subintervalos de trabajo para la declaración del alcance. ¿Qué más nos dice a nosotros entonces la política? Dice que la interpolación lineal,
¿Qué nos dice? Como mencionaba hace un momento, esto no significa que no podamos utilizar otro modelado de datos. Sí lo podemos utilizar. ¿Qué sucede? Dicho modelado es importante transformarlo y linealizarlo. ¿Por qué? Porque el único modelo que nosotros podemos llegar a validar es el modelo lineal. De esa forma, entendemos por qué la política utiliza ese término de interpolación lineal. No es porque solamente podamos utilizar una pendiente, algo que les voy a aclarar un poco más adelante. Entonces, esa interpolación lineal viene a representar el método para nuestro modelado y por otra parte dice apropiada para encontrar la incertidumbre en los valores intermedios. Esto no es otra cosa más que el objeto a validación, es decir, lo que nos interesa validar dentro de un modelado de datos no es otra cosa más que el desempeño de esa ecuación resultante respecto a los valores conocidos, que de aquí en adelante les vamos a llamar nuestros Y, ¿listo? Y los valores predichos por dicha ecuación los vamos a conocer como los Y ajustados de nuestro modelo matemático. Para dar un poco de continuidad al tema, entonces vamos a hablar sobre algunos puntos claves respecto a la expresión misma implícita dentro de la política. El numeral 5.2 de esta misma política, me estoy refiriendo nuevamente a la política de la P14, allí en la nota de al final del numeral 5.2, dice que la incertidumbre expandida reportada, ¿cierto? Debe ser multiplicada por un factor de cobertura, que a veces como loritos repetimos 2, 2, 2, pero ya sabemos que no siempre es 2, ¿cierto? Entonces puede ser cualquier factor de cobertura al cual lleguemos después de haber calculado los grados efectivos de libertad en función de haber determinado la incertidumbre dominante o el componente de incertidumbre dominante sobre las fuentes de nuestro presupuesto. Luego de haber hecho eso, entonces viene la parte clave y dice que se debe expresar con un factor de cobertura que corresponda a aproximadamente el 95%. Y esto es una política que ayuda a estandarizar precisamente los lineamientos sobre los cuales se expresa la incertidumbre de medición en los laboratorios acreditados a nivel internacional. Vamos a meditar un poquito al respecto. Una de las, digamos, fallas más comunes que uno encuentra es laboratorios que durante los ejercicios de validación de su método, bien sean ejercicios enfocados a una estadística paramétrica o no paramétrica, ¿cierto? Para poder determinar tanto la veracidad como la precisión para garantizar exactitud, están enfocados a un nivel de confianza que en ocasiones no coincide con el 95% de nivel de confianza. Aunque esto no es malo, sí es importante decir que no puede cambiarse el nivel de significancia, así se conoce estadísticamente, ¿cierto?, al análisis de hipótesis que nosotros realicemos sobre la aplicación de estadísticos. Insisto, sean estos paramétricos o no paramétricos. ¿Por qué razón no podemos cambiar ese nivel de significancia? Vamos a suponer que nosotros hubiéramos hecho el esquema de validación de método, el esquema analítico, con un nivel de confianza del 95% de nivel de confianza. Y las incertidumbres en nuestros certificados de calibración, porque me he encontrado laboratorios así, ¿cierto?, que a lo mejor y por quererse ver como un laboratorio más competente frente a su competencia, entonces se expresan incertidumbres con el 95,45% de nivel de confianza. Y ahí es donde uno dice, ok, uno como auditor lo primero que pregunta es, vamos a evaluar la validación de tu método y quiero ver que la validación se haya hecho sobre el 95,45% de nivel de confianza. Si no se ha hecho, pues no hay concordancia entre los resultados que yo expreso diariamente en los ejercicios del laboratorio y los resultados que obtuve dentro de la validación del método. ¿Y si saben cómo se llama eso? Eso es carencia en el aseguramiento de la validez de los resultados de medición. Entonces, lo que yo quiero que ustedes empiecen a pensar entonces, para llevarlos al contexto de la política del P14, es que son actividades que si bien son separadas y son evaluadas también de manera independiente dentro del esquema de acreditación ISO 17025, están directamente relacionadas la una a la otra. La validación del método, la estimación de incertidumbre de medición y el aseguramiento de validez de resultados de medición, que no es otra cosa más que garantizar que en el tiempo el laboratorio sigue teniendo resultados consistentes a los resultados obtenidos en términos de precisión intermedia y veracidad obtenidos durante la validación del método. Teniendo eso claro,
cuando estamos hablando de la expresión de una CMC, en este caso con una ecuación lineal de la forma y igual a m de x más b, debe estar esta ecuación también validada. Imagínense nosotros haber realizado todo ese trabajo, ¿no? Tenemos nuestro procedimiento de incertidumbre, nuestro procedimiento de validación del método, evaluamos el comportamiento de los datos para nuestro método, ¿cierto? Que tenga una función de densidad de probabilidad estadística paramétrica o no paramétrica, y sobre eso nos enfocamos a evaluar precisión y veracidad, y todo ese trabajo que hemos hecho para al final presentar una CMC con una ecuación que no esté validada. ¿Verdad que no tiene sentido? Por esa razón, la política dice que el laboratorio debe asegurarse, y ese asegurarse nos lleva a pensar que la ecuación resultante también necesita validación. ¿Listo? Entonces, hablemos de ese nivel de significancia. Lo primero que se establece es esa relación directa de la que yo les estaba hablando entre estas actividades. Ese nivel de significancia no es otra cosa más que el mínimo requerido, de acuerdo a la política, para nosotros poder expresar nuestros resultados de medición. La política claramente lo dice, lo leíamos ahorita, aproximadamente, noten, tampoco dice tiene que ser el 95, habla de una aproximación. ¿Y esto? Es importante que también aprendamos a interpretar los documentos de referencia. Tiene la palabra aproximadamente el 95%. Por esa razón, cuando nosotros, por ejemplo, asumimos que la incertidumbre dominante tiene una distribución normal o una distribución T, si vamos a la tabla T-Student, por ejemplo, en la columna del 95%, pues no vamos a encontrar el 2 por ningún lado, ¿cierto? Entonces, por eso les decía que no, siempre es un 2 y 95%. Estamos hablando de una aproximación estadística. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos del nivel de significancia, no es otra cosa más que haber trabajado, como lo estamos viendo en la imagen, a dos colas, la posibilidad de que por encima y por debajo, pues yo tenga una dispersión dentro de la cual yo no desconozca si estoy o no cumpliendo. Por eso la política me habla de un 95% de nivel de confianza, lo que me lleva a un nivel de significancia del 0,05, lo que representa un 2,5 de cola izquierda y un 2,5 de cola derecha. Eso dicho en términos un poquito más claros y digeribles para todos. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre la validación de la expresión matemática y las condiciones del laboratorio? Existe una relación mutua y totalmente expresa de coherencia entre las condiciones específicas sobre las cuales se realizó la validación del método y la expresión de la incertidumbre de medición. ¿Por qué? Porque si esta coherencia no existe en términos de nivel de significancia, que es el mismo, vendría a representar el nivel de confianza, pues simplemente la expresión misma de la incertidumbre dada estaría bajo un contexto diferente y haría que o bien la validación se cayera o la representación de los datos como resultado de medición se cayera y por tanto entraríamos a tener, digamos, sesgo en los resultados de medición. Entonces vamos a tener algo muy en cuenta, ¿listo? Y de esto me gustaría que tomaran nota las personas que están atendiendo esta exposición y esta ponencia. Si trabajamos con estadísticos paramétricos, cuando los datos no son paramétricos, agregamos sesgo al análisis. Lo repito de nuevo. Si trabajamos con estadísticos paramétricos, cuando los datos no son paramétricos, agregamos sesgo al análisis. ¿Listo? Muy, muy fundamental que tengamos eso en cuenta, sobre todo a la hora de expresar CMC. Entonces, cuando nosotros evaluamos las circunstancias sobre las cuales se realizó el desempeño del método, ¿cierto? O su validación o verificación para uso previsto, tal y como lo plantea la norma ISO 17025, entonces se analizan factores como el personal, el equipo de referencia, las condiciones ambientales del laboratorio, entre otras. Y si esa incertidumbre fue el resultado de todo ese arduo trabajo, no podríamos expresar una ecuación que represente esos mismos resultados cuando esta ecuación misma carezca de validación. Por eso es fundamental que la validemos. La pregunta es, ¿y cómo la vamos a validar? Entonces, como ya sabemos que debe existir una concordancia, ¿cierto?, entre la expresión de la CMC y los resultados de medición del laboratorio bajo condiciones rutinarias realizados con un método validado, ¿cierto?, y bajo condiciones normales de servicio. Entonces, allí es cuando nosotros necesitamos contemplar los factores sobre los cuales se va a realizar la validación, y en este caso la validación se va a centrar en la expresión misma
de la incertidumbre de medición, que es aquella que va a hallar nuestro cliente cuando observe nuestra CMC como una ecuación de la forma y igual a mx más b, o una ecuación lineal representada por una pendiente. En este caso, entonces, cuando nosotros hablamos de una validación paramétrica de la expresión matemática, esta validación paramétrica es la que nosotros conocemos con el modelo paramétrico de Pearson, ¿cierto? A partir del coeficiente de correlación de Pearson, que algunas personas por allí lo confunden con el coeficiente de determinación, ¿no? Que son dos cositas muy diferentes. Ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo. Entonces, cuando hablamos de un modelo paramétrico, suele adjudicarse esa ecuación al modelo paramétrico. ¿Por qué? Pues porque los libros de Excel, las hojas de cálculo de Excel, cuando yo le digo allí gráfica de dispersión, analizar línea de tendencia lineal, pues inmediatamente me muestra la ecuación y nos sale una ecuación de la forma y igual a m de x más b. ¿Y cuál es el error? Que asumimos que esa ecuación, que es paramétrica, que es de Pearson, ya va a representar a nuestros datos. Ese es el error más común que tenemos. ¿Por qué? Porque ese es un modelo paramétrico. Y recuerden lo que les dije que tomaran nota. Si trabajamos con estadísticos paramétricos, cuando los datos no son paramétricos, estamos agregando sesgo al análisis, ¿cierto? Y como estamos hablando de incertidumbres, eso sería lo mismo que añadirle incertidumbre a la incertidumbre. Y es allí donde tenemos el error, ¿listo? Por eso es importante que validemos. Para poder validar necesitamos cumplir con 5 pasos, ¿listo? Los vamos a ver de manera muy rápida para ver si el tiempo nos permite poder realizar un ejercicio directamente sobre esto para que ustedes lo vean de manera visual dentro de esta ponencia. Entonces, los 5 pasos que nosotros vamos a comprobar para poder definir que nuestra ecuación, que representa los datos que modelan nuestra capacidad de medición y calibración del laboratorio para un rango específico y encontrar las incertidumbres interpoladas en los valores intermedios o los subintervalos, son los siguientes. Primero, evaluar la correlación de los datos. ¿Listo? Necesitamos definir que los datos están correlacionados. Segunda, encontrar una distribución normal bivariante o una condición normal bivariada entre los nominales del rango X y las incertidumbres estimadas Y. Esto, ahora sí que como le digo a mis alumnos, ¿no? Me lo sé con peras, con manzanas o con mangos. Entonces no importa si esto es temperatura, si es presión, si es volumen, si es masa, ¿cierto? Si es dimensional. Esto funciona en todos los ámbitos de la metrología. Por eso, de aquí en adelante, lo que yo quiero es que ustedes se encajonen en que X, ¿cierto? Va a ser mi valor nominal de cualquier magnitud o de cualquier ensayo, ¿cierto? O cualquier medición química, por ejemplo, esto en química se utiliza muchísimo. Y a la vez, tenemos nuestro eje Y, que van a ser las incertidumbres de medición estimadas para cada uno de los subintervalos. ¿Listo? Quiero que nos enfoquemos en eso. Y la distribución normal bivariante, entonces lo que me dice es que tanto los datos de X como los de Y deben tener una función de densidad de probabilidad estadística normal, es decir, deben ser paramétricos. Recuerden que estamos hablando de una validación paramétrica. Ahora, la validación del modelo matemático, ¿sí recuerdan? Esa validación del modelo matemático, ¿cuál va a ser el modelo matemático? Pues la ecuación resultante de la forma y igual a m de x más b. La validación de ese modelo matemático no es otra cosa más que la representación del método. Es la validación del método de modelado de datos para la expresión de la incertidumbre de medición como capacidad de medición y calibración. Cuarto paso. Aprobar el supuesto de independencia entre los ya ajustados, es decir, los predichos por la ecuación, ¿cierto? Y los residuos. ¿Qué son los residuos? Los residuos va a ser la diferencia o la resta, ¿cierto?, entre los Y conocidos y los Y ajustados, o los Y predichos por nuestro modelo matemático. Quinto, encontrar una condición de distribución normal sobre los residuos resultantes del modelado. Entonces, noten ustedes que se deben cumplir sin falta 5 pasos, 5 componentes específicos para que nosotros podamos aceptar la ecuación que nos arroja el Excel por defecto. ¿Listo? ¿Vieron lo interesante de esto? Si nosotros no cumplimos con los 5 pasos, simplemente esa ecuación no la podemos utilizar. Y la razón es porque no es paramétrica. ¿Significa entonces que no podemos tener una ecuación para modelar los datos dentro de la expresión de una CMC? La respuesta es no. Simplemente lo hacemos por un modelo no paramétrico. Por ejemplo, el modelo combinado de Spearman-Thiel, que es un modelo no paramétrico que nos ofrece una ecuación de la misma forma, y igual a m de x más b, pero que es no paramétrico y que no viene integrado en el Excel, por ejemplo.
¿listo? Yo me he dado cuenta que la mayoría de errores que se cometen en laboratorios al respecto es porque como Excel no incluye esta estadística paramétrica, no paramétrica, perdón, entonces nos basamos únicamente en estadística paramétrica, asumiendo que nuestros datos se van a comportar de manera normal. Bien, hasta aquí, gracias por su atención y vamos a la práctica para que la ponencia entonces quede concluida de manera exitosa y puedan llevarse en ustedes un recuerdo de esto que les estoy hablando y de cómo lo llevamos a los números. ¿Les parece? Permítanme en un momento, ya les empiezo a compartir entonces una nueva pantalla para que ustedes puedan ver el desarrollo de lo que yo les vengo comentando. Creo que al momento vamos bien de tiempo todavía, así que alcanzo a hacerles precisamente el ejemplo. En un segundo, estoy ubicando por acá el archivo sobre el cual vamos a estar trabajando. Ok, aquí está. Entonces, si me apoyas, por favor, Lorena, a compartir la pantalla que estoy compartiendo. Muchas gracias. Entonces, me voy a dirigir a mi ejercicio de Excel, en este caso. Yo tengo un ejercicio ya desarrollado por temas de tiempo, pues no lo iba a construir junto con ustedes, pero pues sí lo voy a explicar. Entonces, nosotros tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y, ya les había dicho, vamos a suponer que nuestro eje X van a ser los valores nominales. Ejemplo, yo necesito expresar con una ecuación las incertidumbres dentro del rango nominal de 0 a 70. 0 a 70, ¿qué? Lo que ustedes quieran. Milímetros, PSI, grados Celsius, lo que ustedes quieran. Entonces, aquí tenemos de 0 a 70, ¿cierto? Sería mi rango nominal. Y yo tengo incertidumbres. He evaluado incertidumbres de medición cada 10, ¿cierto? Cada 10 he evaluado las incertidumbres de medición. Entonces, primera condición para que nosotros empecemos a pensar que ese inciso B de la política del AP14 es el que deberíamos nosotros utilizar. Primero, noten ustedes que no hay un solo valor que represente todo el intervalo, ¿cierto? No existe un solo valor de incertidumbre. Y no tendríamos que presentar una CMC, imagínense, por 10, por 0, por 10, por 20, porque los valores no se repiten. Es decir, no hay una moda estadística que permita que yo represente, de acuerdo al inciso A, un solo valor que represente al rango nominal. En ese caso, entonces nosotros decimos, aquí podemos irnos al inciso B y levantar una ecuación de la forma y igual a m de x más b. ¿Qué he hecho yo acá? Esta es la única que voy a hacer, ya el resto de cosas no las repito, las dejo listas. Entonces simplemente yo acá subrayo mis datos, lo estoy haciendo desde el Excel precisamente para que ustedes vean el error más común que se comete y le vamos a insertar una gráfica de dispersión. Entonces esta gráfica de dispersión resultante la voy a dejar así en ese zoom para que todos la veamos. Voy a dar clic derecho sobre uno de los puntos, agregar línea de tendencia, y aquí yo elijo lineal y le voy a decir que me traiga la ecuación en el gráfico y el valor de R cuadrado, que este es el coeficiente de determinación, no el coeficiente de correlación de Pearson, ese todavía no lo hemos calculado. Y le voy a hacer un poquito más de zoom para que veamos la ecuación resultante. Y entonces, noten que aquí es donde llegan muchos laboratorios y cometen su error. Dicen, ok, esta es la ecuación y aquí yo ya estoy cumpliendo con la política del AP14. Error, error. Es necesario que validemos esa ecuación. Es decir, esa ecuación que acabamos de levantar viene a representar mi método. Es el método matemático, es el modelo, la función matemática de forma lineal que representa mis datos. Ahora, ¿qué tanto representa mis datos? Las personas podrán decir, no, el coeficiente de determinación es de 0,98, se aproxima a 1, por lo tanto, dice que se puede trabajar esa ecuación porque representaría objetivamente los datos. Y si bien esa afirmación es cierta, deja supradictada a la interpretación del observador si es o no posible utilizarla. Y nos dejan dudas si es o no es paramétrica. ¿Listo? Por lo tanto, vamos a evaluar el supuesto de que sí sea paramétrica. Es decir, que esta, que es el modelo de Pearson, el que sale por defecto dentro del Excel, sea la ecuación que realmente sí modele nuestros datos y represente objetivamente nuestra capacidad de medición y calibración. Para ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcular los coeficientes. Aquí tengo tanto la pendiente como el intercepto, que si ustedes se fijan son exactamente los mismos que salen acá dentro de la gráfica. Y ahora, entonces, vamos a calcular el coeficiente de correlación de Pearson, que noten, me dice que es de 0,99. Allí sí podemos decir que es una correlación fuerte, ¿cierto?
Recuerden que el coeficiente de correlación de Pearson se calcula como desviación estándar de XY sobre desviación estándar de X por desviación estándar de Y, que la partecita arriba lo que se conoce como covarianza. Recuerden que esa también es otra parte interesante que tenemos allí en la GUM cuando estamos evaluando magnitudes de entrada correlacionadas, ¿no? Algo que ya no lo alcanzamos a comentar en la ponencia. Tenemos el coeficiente de determinación y la covarianza. Entonces, ¿qué sucede si nosotros observamos estos tres valores que yo por acá les voy a resaltar a ustedes en amarillo para que los tengamos allí pendientes? Entonces, ¿qué pasa si nosotros observamos esos tres valores que yo estoy calculando a partir de los datos que estamos teniendo? Pues esos tres valores vienen a representar precisamente la evaluación de la correlación estadística. Recuerda que el paso 1 era evaluar la correlación. Entonces, los entendidos en la materia dirán, sí, los datos están correlacionados. El coeficiente de correlación de Pearson se aproxima a 1, el de determinación también se aproxima a 1, y la covarianza, imagínense, es de 11. Entonces, podríamos asumir que efectivamente los datos están correlacionados. Pero aquí tendríamos ausencia de objetividad. ¿Por qué? Porque quien está tomando la decisión es la persona que analiza los datos. ¿Listo? Y recuerden que ISO 17025 habla de presencia de objetividad y eso lo enmarca dentro de una definición, que es la de imparcialidad. Y como debemos garantizar imparcialidad también a nivel técnico, es importante que recurramos a la estadística para realizar un planteamiento de hipótesis que nos permita determinar si efectivamente existe o no correlación. Trabajamos a partir de un planteamiento de hipótesis, con una hipótesis nula que dice que los grupos de datos son independientes y la hipótesis alterna que dice que los grupos de datos están correlacionados. Lógicamente, para este caso queremos aceptar o aprobar la hipótesis alterna, ¿verdad? Lo hacemos con un nivel de significancia del 0,05, que representa un 95% de nivel de confianza, asumiendo que la validación del método también se hizo al 95% de nivel de confianza. Para ello utilizamos un estadístico T, donde estamos encontrando un T crítico, este valor aquí lo podemos borrar, estamos encontrando un T observado y un T crítico, donde el T observado es mayor al T crítico, ¿sí? La forma, la ecuación, cómo la debemos desarrollar y todo esto está en el paper que les digo que va a ser compartido para todos ustedes, así que no se preocupen, el desarrollo matemático está allí. Y simplemente aquí estamos viendo que el T observado es mayor al T crítico. Por lo tanto, estadísticamente podemos decir que existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y considerar que los datos están correlacionados. Pero ¿notan la diferencia entre esto y lo que planteábamos inicialmente? Aquí nosotros ya sabíamos que los datos están correlacionados con estos datos en amarillo. Pero ¿quién estaba diciendo que los datos están correlacionados? Pues lo estábamos diciendo nosotros como analistas, los responsables de analizar los datos. En cambio, el planteamiento de hipótesis estadístico nos está ayudando a que sea el estadístico con un nivel de confianza dado, el mismo de la validación, el que nos diga si los datos están correlacionados o no correlacionados. Muy bien, vámonos al segundo paso. El segundo paso nos decía que debemos trabajar con una distribución normal bivariada o una condición normal bivariante. Por temas de tiempo y debido a que el Excel no integra ninguna evaluación de normalidad de datos, yo lo voy a trabajar sobre Minitab y pues les voy a compartir, que es otro software estadístico muy reconocido, y les voy a compartir la pantalla para que ustedes evalúen cómo obtenemos la normalidad de estos datos. Entonces yo simplemente voy a copiar mis datos, permítanme, los datos objeto de nuestro análisis para nominal y para incertidumbre, y me los voy a llevar directamente a nuestro Minitab y vamos a hacer el análisis directamente sobre este software. Entonces lo único que voy a hacer es evaluar normalidad de datos. Hay muchas formas de evaluar normalidad sobre Minitab. Yo lo voy a hacer con un resumen gráfico. Y ese resumen gráfico vamos a evaluar que las variables a las cuales quiero evaluarle la normalidad es nominal e incertidumbre con el mismo nivel de significancia, es decir, el 0,05. ¿Cuál va a ser el planteamiento de hipótesis? Hipótesis nula. Los datos corresponden a o se identifican con una distribución de función de densidad de probabilidad estadística normal. Y la hipótesis alterna, que los datos no representan una función de densidad de probabilidad estadística normal. Damos clic en aceptar y por acá tenemos nuestras dos columnas. Entonces tengo el resumen para nominal y aquí estamos utilizando un estadístico de Anderson-Darling, que es la prueba de normalidad, digamos, más exigente. Existen otras, no vamos a decir que es la única, pero esta es la que más me gusta utilizar a mí. Aquí por defecto el Minitab no la entrega. Entonces, si el p-value es mayor a 0,05, que es el nivel de significancia que nosotros estamos trabajando, podríamos decir
porque no es del todo cierto, esto tendría que tener otro análisis, pero podríamos decir que los datos pueden estar representados por una distribución normal. En este caso, el p-value efectivamente es mayor a 0,05, así que los nominales, es decir, toda esta columna de datos, podemos decir que se distribuye normalmente. Vamos a evaluar ahora los de incertidumbre. Para incertidumbre también me da 0,895, así que yo puedo decir que estos datos también se distribuyen de forma normal. Es decir, hemos concluido el segundo paso, que es comprobar una distribución o una condición de distribución normal bivariada. ¿Listo? Normal bivariada. Entonces, es lo que nosotros estamos viendo acá. Aquí yo ya las había anotado. Aquí están exactamente las mismas gráficas, pero quise que ustedes los vieran sobre Minitab para que observaran. ¿Listo? Es decir, que como los datos sí son paramétricos para el eje X y el eje Y, van a estar representados de manera objetiva por la media y no por la mediana. Si fueran no paramétricos, estarían representados por la mediana. Muy bien. Entonces, como en ambos casos se cumple la condición normal bivariada, vámonos al paso número 3. El paso número 3 nos decía que tenemos que validar el modelo matemático. Y aquí trabajamos también con hipótesis. La hipótesis nula, el modelo matemático no representa los datos. ¿Y cuál es ese modelo matemático? Pues el que encontramos aquí en la gráfica, en la ecuación. Es decir, este modelo matemático. Es decir, vamos a validar nuestro método. ¿Listo? Entonces, para validar nuestro método, nosotros utilizamos herramientas estadísticas como el estadístico de Fisher, ¿cierto? Y podemos utilizar, en este caso, yo utilicé la ANOVA de regresión, que la ANOVA de regresión incluye el estadístico de Fisher. ¿Cómo lo hice? Lo voy a hacer de manera muy rápida. Esto después de haber integrado las herramientas estadísticas dentro del Excel, que esto se puede hacer como complemento, esto viene integrado en todo el paquete de Office. Allí en el análisis estadístico, yo puedo decirle que me haga una regresión, un análisis de regresión. Selecciono regresión, selecciono los rangos de Y, en este caso me voy a ir a los datos, noten, aquí está, y voy a tomar todo y el encabezado. Los datos de Y, por acá tengo los datos de X, subrayo todos los datos de X, y le digo que tome en cuenta rótulos y que lo evalúe con un nivel de confianza del 95%. Esto como para seguir trabajando con el mismo nivel de confianza. Que nos traigan los residuos y vamos a dar clic en aceptar. Y aquí tengo yo exactamente los mismos valores que les estaba proyectando hace un momento. ¿Listo? Los mismos valores. Entonces, de esos valores yo tengo un planteamiento de hipótesis donde el estadístico de Fisher me dice que el F crítico es inferior al F calculado. Por tanto, tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna y decir que el modelo matemático sí representa los datos. Es decir, hemos validado nuestra ecuación matemática. A la parte final, nosotros tenemos entonces los residuos, ¿cierto? Que como les había mencionado antes, era la diferencia entre los Y conocidos y los Y ajustados. ¿Qué pasa cuando nosotros evaluamos correlación de datos? Pues evaluamos si están correlacionados y si no están correlacionados estadísticamente se lo conoce como datos independientes. ¿Listo? Datos independientes. Entonces, en este caso, utilizamos el mismo planteamiento de hipótesis a partir del estadístico T y nos estamos dando cuenta que el coeficiente de correlación de Pearson aquí es bastante pequeñito, el coeficiente de determinación es muy pequeño, la covarianza es negativa y muy pequeña, por lo que ya de entrada decimos los datos no están correlacionados, lo cual nos favorece. En este caso queremos que haya independencia entre los ya ajustados y los residuos. Sin embargo, realizamos el mismo planteamiento de hipótesis y efectivamente rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula, donde decimos que los datos son independientes. Y estamos cumpliendo con el supuesto de independencia. De manera muy rápida lo voy a hacer sobre el Minitab y entonces nos vamos a ir a estadísticas, regresión, ajustar modelo de regresión. Las respuestas es mi Y, es decir, incertidumbre. Los predictores continuos va a ser el nominal. Y vamos a decirle que en el almacenamiento los traiga los residuos. Y por aquí en gráficas, como para que sea visible para todos, vamos a decirle que nos haga 4 en 1 y las vamos a analizar de manera muy rápida ya para terminar la ponencia. Y noten ustedes, encontramos varias cosas. Lo primero de ellos, tenemos un p-value de 0, que ese p-value vendría a representar aquí en el Excel exactamente al que nosotros hallamos acá. Este es el p-value, noten, este valor. El Minitab me lo muestra como 0, pero porque el Excel aquí lo tiene como 1,12 por 10 a la menos 6. Es decir, Minitab de una vez me lo pone como 0. Tenemos
mi F observado, que es de 386,11, un estadístico de Fisher, que es el mismo valor al que yo estoy llegando acá. Y esto es el mismo valor. Vamos a analizar las gráficas. Estamos teniendo la gráfica de homocedasticidad de los datos, y esta gráfica representaría objetivamente la independencia de los datos. Que esta gráfica que ustedes están observando aquí sería la misma gráfica que nosotros obtendríamos si graficáramos la incertidumbre y los residuos, es decir, estos valores sobre los cuales evaluamos precisamente la independencia. Entonces, si yo esta gráfica simplemente le cambio el tipo de gráfico y colocamos por acá un gráfico de líneas, por ejemplo, se dan cuenta ustedes que llego exactamente a la misma gráfica que me está arrojando el Minitab. Muy bien, entonces hemos cumplido hasta el momento 4 de los 5 pasos. Recordémoslo rápidamente. Paso número 1, evaluación de la correlación de los datos. Paso número 2. El paso número 2 es una condición normal bivariante o normalidad bivariada, que los datos de mi eje X y mi eje Y se comporten en una distribución estadística normal. Se cumplió, perfecto. Vamos 2 que se cumplieron. Paso número 3, validar el modelo matemático. A partir del estadístico de Fisher y del p-value, logramos con el planteamiento de hipótesis decir que la ecuación representa objetivamente los datos. Es decir, hemos validado el método, el modelo matemático. Paso número 4, el supuesto de independencia entre los ya ajustados y los residuos de mi modelo matemático o del modelado de datos. En este caso también se está cumpliendo. Llevamos 4 pasos cumplidos. Paso número 5, normalidad de residuos, tal y como lo veíamos en la diapositiva que proyectábamos al inicio, ¿verdad? Cuando teníamos los 5 pasos. Entonces recuerden, el paso número 5, encontrar una condición de distribución normal sobre los residuos resultantes del modelado. Muy bien, entonces nos vamos a dirigir al Minitab, que ya le había pedido yo por acá que me almacenara los residuos, y a estos residuos les vamos a evaluar la normalidad. Entonces, de nuevo, estadísticas, vamos a hacer un resumen gráfico, y vamos a evaluar el resumen gráfico de los residuos con el 95% de nivel de confianza, donde estamos encontrando que los residuos no son normales. Los residuos no son normales. Entonces, ¿qué creen, estimados colegas que están observando esta ponencia? Hemos trabajado todo el tiempo para poder validar esta ecuación matemática que encontrábamos, para darnos cuenta que uno de los 5 pasos no se cumplió. ¿Y saben qué significa eso? Que yo no puedo utilizar esta ecuación, porque esta ecuación representa un modelo paramétrico de Pearson, y si yo la utilizo estaría agregando sesgo a mi contenido analítico y, por tanto, al tratarse de una CMC, estaríamos agregando incertidumbre a la incertidumbre, lo cual no es propio ni adecuado dentro del desarrollo metrológico de presentación de datos. ¿Listo? ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? El paper que les estoy compartiendo realiza la validación no paramétrica mediante el modelo de Spearman-Thiel. Modelo de Spearman-Thiel que no está integrado dentro del Excel, pero que efectivamente corresponde a una ecuación no paramétrica. En ese orden de ideas, tendríamos que validar la ecuación por un modelo no paramétrico y encontraríamos una ecuación diferente, ¿sí? Encontraríamos una ecuación de la misma forma, pero que no necesariamente representa una ecuación paramétrica con el modelo de Pearson. Entonces, en este caso, yo realicé la validación no paramétrica, se las voy a mostrar así de manera muy, muy ágil. Esta es la validación no paramétrica de los datos y he llegado a un modelo de Thiel reducido y un modelo de Thiel completo. Y aquí quiero mostrarles las 3 ecuaciones que he levantado. Esto está trabajado en el paper que les estoy compartiendo. Entonces tengo el modelo de Thiel completo, tengo una ecuación de la forma y igual a mx más b, sí la tengo, mírenla. Pero esta ecuación, que es una ecuación lineal, ¿cierto? Es decir, cumple con lo que dice la política de la P14, no es paramétrica. Esta ecuación también es lineal y tampoco es paramétrica. Y esta ecuación es la de Pearson, que era la que trabajamos hace un momento. Y esta ecuación sí es paramétrica y no la puedo usar. En pocas palabras, el laboratorio podría utilizar cualquiera de las 2 primeras, pero no la última. ¿Por qué? Porque no cumple con los 5 pasos especificados
para poder trabajar el modelo paramétrico. ¿Qué sucede adicional a esto cuando nuestros datos no están representados por una pendiente, sino que están representados por una ecuación polinómica, como por ejemplo esta? Cuando nuestros datos están representados por un polinomio, no significa que no podamos expresarlo porque la política habla claramente de una interpolación lineal. No, simplemente hacemos la transformada a partir de la función canónica. Aquí está nuestra ecuación de la función canónica. Y obtengo una ecuación lineal. Noten, esta ecuación lineal es exactamente idéntica a esta ecuación que tengo aquí arriba. Es la misma. Lo único es que aquí está representada de una forma lineal. Y esa ecuación hacemos lo mismo, le aplicamos los 5 pasos y validamos si es paramétrica o no paramétrica, y sobre la misma realizamos una validación estadística que nos permita estar seguros que la CMC que representa nuestros resultados de medición para el laboratorio efectivamente pueden ser utilizados porque han sido correctamente validados. ¿Listo? Entonces, uno de los errores más comunes, para concluir, son los siguientes. El paper que precisamente del cual yo les estoy hablando, que espero se haya compartido el link, si no ahorita en un momentito más se los voy a compartir. Ese paper nos lleva precisamente a observar el esquema que propongo con este análisis que acabo de hacer, ¿listo? Con este análisis que ustedes acaban de ver para la expresión de la CMC cumpliendo con este parágrafo de ILAC P14. Entonces, como conclusión, nosotros podríamos tener varias cosas. Entonces, vamos a hablar de ventajas que nosotros podemos tener al obtener este tipo de validación del modelo matemático, ¿listo? Vamos a hablar de las ventajas. Entonces, las ventajas. Se ofrece evidencia objetiva sobre la seguridad de la aplicación del modelo que interpola la capacidad de medición y calibración CMC, ¿cierto? Esto, obviamente, de acuerdo a lo expresado en el numeral 4.2 de la política ILAC P14. Segunda ventaja, se minimiza el riesgo asociado a la adición de sesgo en la expresión de la capacidad de medición y calibración de cada uno de los subintervalos sobre los cuales se representa el alcance de acreditación. Y la ventaja número 3, otorgamos aseguramiento a la validez de los resultados de medición del laboratorio bajo condiciones rutinarias de servicio, frente a las mejores estimaciones de incertidumbre del laboratorio. Recuerden que esta misma teoría la podemos aplicar no solamente para incertidumbres, sino para modelar los resultados de medición de un certificado de calibración, por ejemplo, o de un modelado de datos sobre el comportamiento de un instrumento en un proceso o dentro del laboratorio mismo. Desventajas. Supone un contenido analítico mayor y, por tanto, los costos asociados al mismo, pero es una exigencia de la política de la P14. Recuerden, el laboratorio debe asegurarse, y dicho asegurarse debe estar sustentado por una validación. Como conclusión, entonces, podríamos decir que los requisitos expresados en la norma internacional ISO IS 17025 tocante a la selección, verificación y o validación de los métodos, expresión de incertidumbre y aseguramiento de la validez de los resultados de medición, deben conservar una simbiosis en términos de análisis, en términos de nivel de confianza, en términos de dicción, y por tanto, los resultados de medición, más que su presentación misma, conservan el ingrediente más importante de la metrología. ¿Sí saben cuál es ese? La trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades, que es lo que definitivamente logra que la metrología estandarice todos los servicios ofrecidos por los laboratorios acreditados en el mundo, enmarcados con la exactitud, que recuerden, es la suma de la veracidad y la precisión. Muchas gracias, hasta aquí mi ponencia. Espero que les haya gustado y espero que haya sido un tema nuevo para ustedes y que pueda implementarse en sus laboratorios. Quedo ya a disposición de Laura y de las preguntas que puedan tener las personas que observan. Bueno, agradecerte a ti, por supuesto. Mil gracias por acompañarnos. A petición de las personas que están conectadas con nosotros, usamos el tiempo de las preguntas para poder finalizar tu ponencia. Entonces vamos a recopilar las preguntas de las personas que nos dejaron ahí en el formato en los comentarios. Muchísimas gracias por tu compañía y por supuesto por aceptar nuestra invitación. Nosotros privilegiados de tenerte con nosotros en este evento virtual. Mucho gusto.